no nos cuesta nada. Ok, lo que está diciendo hasta ahorita en este video es que aquí él piensa que va a ir alcista porque aquí hay dos líneas de tendencia, en donde esta era una línea bastante fuerte que logró romperla después de esta formación de Bart Simpson que hizo. Aquí hizo una formación Bart Simpson y luego eso se cayó porque normalmente es bajista, así, se cae. Pero como esta es un Bart Simpson invertido, entonces empezó a subir, rompió esta línea de tendencia, subió aquí y luego hace una formación alcista, ¿ok? Que se llama bullish flag, ¿ok? Una bandera alcista que es este movimiento, hace esto, y luego el mercado hace esto así, ¿ok? Que forma una bandera y luego hace otro movimiento al menos del mismo tamaño que este, ¿ok? Entonces básicamente es lo que está diciendo, dice que se va a tardar 1, 2 días en romper, un día o menos en romper esta línea de aquí, esta línea de tendencia, porque esta era muy fuerte y esta realmente no es una línea de tendencia tan fuerte, así es que si pudo romper esta de aquí, entonces va a poder romper esta de acá de forma muy fácil y llegar en 1 o 2 días aquí, en otros 2 o 1 o 3 días más acá, va a tocar 1, 2, 3 veces, puede tocar 2 o 3 veces aquí antes de hacer rompimiento y llegar hasta acá. Y lo que dice hasta ahorita es que por qué lleva un 10%, por qué emocionarnos si de aquí a acá, en esta parte, en este trayecto de aquí a aquí, solamente es un 10% de crecimiento. Lo que yo estoy diciendo es que para nosotros, pues sí es emocionante porque en BitMEX, si usamos por un apalancamiento 10X, pues obviamente sería un 100% de rendimiento. ¿Ok? Llegar de aquí a acá. Pero ahorita él dice que en realidad lo que a él le emociona es que no es que Bitcoin suba 10%, sino que al momento de subir, pues Ethereum va a subir un 30-40%. Y si yo lo tengo en 10X, ese 30-40%, pues es un 400-300%. Que de hecho yo ahorita en Ethereum tengo una posición adentro. Eso no lo dijo él, eso lo estoy diciendo yo, Eric. Entonces, tengo una posición adentro donde voy perdiendo como 66%, pero porque sé que va a subir, bueno, creemos que va a subir, él también ya está diciendo ahorita que va a subir, y si sube ese 300-400%, pues imagínate, ¿no? Súper padre. Entonces, básicamente, eso es lo que va diciendo hasta ahorita. Voy a ir traduciendo lo demás que dice este video, que es el que nos dio la ganancia de ayer. Climbs 20, 30, 40%. Small caps are going to climb. Lo que están escribiendo aquí. Y no sé qué dicen. Sí, gracias. Ok. 100%, 200%. By the time small caps climb 100% to 200%, you're going to get micro caps that climb 150, 300, 500%. You're going to get micro caps that do 5x. Like NKN has already done 300% since we named it. Right about when did we call NKN? I told you to buy NKN around, I think it was around here or something like that. It's already done 300% since then. So, and they're just going to keep going higher and higher and higher because they're going to get listed on major exchanges because they're now ERC20 compatible. If you don't know what that means, don't worry about it. It's just going to happen. So this is why you get excited about a 10% range. Not only that, but let's say you have a ton of money. Let's say you just can't fit into small caps because the slippage would be too great. That's fine. This going from here to here is 10%, but you're not just going to make 10% because what's going to happen is you're going to be able to buy, sell, buy, sell, buy. Dice que no solamente vas a hacer 10%, vas a hacer de aquí, compra, luego venta, luego compra, luego venta, y vas a ir agarrando estos porcentajes también. In this 7 or 8% range, you've already made dice que para este momento en el que ya lleves 15, 20, 30%. de acá a acá, So que vas a hacer 7%. Across here, you can make 30 to 50% profit. Dice que if you trade really precisely. That's probably best case scenario for most traders, but that's what we intend to do. Or let's just say that's our goal, at least for our clients.
Now, why these levels? I'll show you. As far as harmonics goes, this black line is this center line, this B point. And this B point was the bearish harmonic, which also happens to be Dice, ¿por qué esos niveles? a Fibonacci point Porque between this line and this line. So everything kind of just gels together. It's perfect natural symmetry. So all we have to do is pass this point, which we did, and we're bouncing right off of it with a bull flag. So we're just going to pass through this less menacing sister resistance trend line. And we're going to head up towards this point, this B point, which is $3,900. And then we're going to head up towards C point. Now, this is pretty much guaranteed. This is an 80% chance that we're going to get up here. What are the chances of getting up here? Probably, I'd say about 50-50 right now. Are we going to get past this point? Probably, but if we pass this, we might actually fall underneath it and dip and stay in this range, which is still okay, because if we don't get up here, and we just play in this range, we can still buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, and just make a ton of profit in the volatility between these 2 points. So that is the intention if between Microsoft and Starbucks and Coinstar letting you buy Bitcoin, and New York Stock Exchange letting you buy Bitcoin, and the tobacco nerds of dice que esa es la intención de empresas como Apple y Microsoft y no me acuerdo qué otra dijo, de permitir comprar being able to sell Bitcoin. De permitirte comprar Bitcoin que suba y luego plus the fact that February just playing this range, we can still buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, and just make a ton of profit in the volatility between these 2 points. So, dice que puedes hacer una tonelada de ganancias solamente usando esa volatilidad que puede haber aquí si es que no cruza hacia acá arriba, vendiendo y comprando. That is the intention if, between Microsoft and Starbucks and esa es la intención entre Microsoft, Starbucks, Coinstar, letting you buy Bitcoin, and New York dejándote comprar Bitcoin, Exchange letting you buy Bitcoin, and the tobacco nerds of UK being able to sell Bitcoin. I mean, all the news that's... Es la intención, dejarte comprar Bitcoin para que ellos puedan vender y también generar ganancias en esas caídas. Just happened. Plus the fact that February is coming up, end of February is coming up, where you're going to get your tax refunds. Y además viene febrero, que es cuando Estados Unidos paga sus impuestos, y no sé si nosotros también. No me acuerdo, pero pues bueno, ahí eso afecta también la parte de criptomonedas. Porque mucha gente no saca sus ganancias de criptomonedas. Mucha gente no saca sus ganancias de criptomonedas, sino hasta que después de que paguen los impuestos. The end of the year, December, was when people start thinking about their finances and start setting up plans to do investing and make New Year's resolutions to do more investing. I mean, there's no way not to be bullish and to think that we're not going to just pass through this line. Ahorita lo que está explicando es como cosas fundamentales, ya no de análisis técnico, pero que están apoyando su idea de que va a subir el mercado, porque pues lo que les digo, que la gente va a mantener Bitcoin o incluso va a comprar más Bitcoin para no pagar tantos impuestos, ahora que vienen las fiestas de impuestos, y la gente empieza a hacer las planeaciones, las empresas y demás empiezan a hacer las planeaciones para inversiones de este año y demás. Entonces eso para él es apoyo a que el mercado va a subir. If there is, we're going to alert you on this channel. I will update you if it doesn't look like it's going to. Well, I'm going to update you regardless. So I wouldn't worry about that. Let's look at this from another view. Besides this bull flag, what's happening? We had a parabolic progression in Japan. We had a parabolic progression in Korea. We broke out of the parabola, which is super, super bullish, a little too bullish. And now, thankfully, we're back in the parabolic channel. Está viendo varias gráficas de varias exchanges. Porque se mueven diferente para tener un panorama general del precio más adecuado. We don't want to get outside the parabola too much unless we really get outside this zone. If we leave this parabola zone, we want to be up at the next trading range. So if we're slightly out of the parabola, we actually want to be back in the parabola until the parabola can shoot us up to the next range. So that's what's happening in Japan. This is Bitflyer Japan.
And Korea is just always Corea, ridiculously bullish. I can't wait for regulations to get much lighter in Korea, which is what they're doing now. dice que no puedes pagar las I'm not kidding you. regulaciones. With the lo New que York está Stock esperando. Exchange selling Bitcoin, Kospi is going to sell Bitcoin. If Kospi sells Bitcoin, because Korea, I mean, I'm Korean. Korea chases everything America does. Korea's entire judicial system, Dice, legal Corea system, percibe todo lo que América hace. finance world is based off the American model. Su mundo Literally, financiero I está don't know if basado you en know el, that or not, but en el modelo Korea's democracy is based on americano. America's democracy. So once the New York Stock Exchange launches, Cuando el Eurostock, then in America's, cuando el, no sé cómo traducir eso, el mundo de las acciones de Europa, like, Bitcoin, I guess I can buy that at one point. Then Kospi, Korea pues Stock está Exchange, alcista. is just going to go, holy yes. And this is just going to drive, Korea's going to drive Bitcoin again. Let's see what else is happening here on Coinbase. Yeah, Coinbase, we broke Coinbase out clearly es una de las plataformas más grandes de Bitcoin above, and de Estados Unidos. these are all the previous highs. We're staying nicely above the previous highs. So we're going to jump up to the ya next rompió level los dos altos anteriores. And Bitfinex, same deal. Bitfinex is a little wonky because of the tether relationship, but everything's super bullish. Dice que en For todas, reference, to make life easy for your alcista, Coinstar machines, will start selling Bitcoin at the grocery store, at every single grocery store Coinstar is in. I mean, this is a huge deal. You can take your spare change and just buy Bitcoin all day long with your spare change. And so your 17 quarters are going to turn into $17,000. These are some of the other headlines. How Coinstar could turn $62 million. Dice que esta marca, Coinstar Machines, las máquinas, van a empezar a vender bitcoins en las verdulerías, ¿no? It's worth of trash in Bitcoin. We're doing more research for it. Intercontinental Exchange has owned the New York Stock Exchange, NYSE, New York Stock Exchange, Wall Street. Dice, estas empresas, estas tres, Intercontinental Exchange, Microsoft y Starbucks, están lanzando un emprendimiento en cripto. Microsoft and Starbucks are launching crypto venture. Basically, use Microsoft software to buy or sell or use Bitcoin. Puedes usar el software de Microsoft para Bitcoin by extension of software from Microsoft Office. Imagine every single corporation using Bitcoin to buy Microsoft Office or renew their Microsoft licenses. Imagine being able to buy Bitcoin. Imagínate todas las empresas que van a comprar software de Microsoft usando usando Bitcoin. At Starbucks, imagine being able to use Bitcoin to buy a mocha malt frappuccino. Please bring those back. Dice Starbucks quiere ayudar a que las transacciones de Bitcoin se hagan más usables. For a constant reminder of how much money, how much smart money, institutional money, big money, real money is moving into crypto. Dice, dinero institucional, el dinero realmente grande se está moviendo hacia criptomonedas. Entonces, obviamente eso va a capitalizar el mercado y subirlo. He will not let you forget how much progress crypto is making. If you forget, you're just going to go into your old ways and start a new CD that pays you, 2.5%, even though inflation's 3.2%. So you're going to lose every single money based on your investment, all your money every single year. If you have over 20 Bitcoin of active investments, contact us, bitcoin-fund-manager.com. We protect and grow your Bitcoin 24 hours a day, 7 days a week. This is how you can, based on your investment, Bitcoin of active investments, contact us, bitcoin-fund. If you have over 20 Bitcoin of active investments, contact us, bitcoin-fund-manager.com. We protect and grow your Bitcoin 24 hours a day, 7 days a week. This is how you can apply to become a client. And so you can. Haz ganancias 24/7. Listo. Ese básicamente fue el análisis. The stock market is on fire right now. Básicamente ese fue el análisis de Bitcoin que tenemos muy reciente, hace 45 minutos. Entonces también se los voy a enviar por si lo quieren ver. Creo que se puede aprender bastante de él. Y pues yo voy a estar siguiendo este cuate que se ve que es super master. Vamos a ver cómo vamos acá. Seguro vamos en profits y se me hace que yo la voy a cerrar porque él, pues ahorita que estoy en profit, acuérdate de esta regla. Ganancia más duda cierra la operación. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo voy a cerrar ahí.
porque hasta ahorita la ha tenido más resultado para mí que los otros. Y si se puede ir long, ¿no? Esto. Entonces, aquí está haciendo banderita. Mira, ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjate, justo está tocando ahí. Quiero que veas cómo en este momento está deteniendo el precio ahí. Okay. Ok, me parece. En 15 minutos, la naranja es la que está deteniendo el precio. Vamos a ver si lo rompe hacia abajo o no lo rompe hacia abajo. Y vamos a ver en 4H. En 4H puede bajar un poco más porque se tiene que unir a la línea verde. Y aquí hay un soporte importante. Vamos a quitar estos imanes. Hay un soporte importante. Y que ya está pues nada abajo. Listo. Punto 21, o sea, realmente sería 2% más. Ok, bueno, voy a dejar de grabar ya esta sesión, que era simplemente de análisis, el otro análisis. Vamos a ver un diario. Damos 1.51% de la operación que metimos hace ratito. Okay, fíjate, aquí hay un soporte importante. Fíjate es justo, es casi justo el que acabamos de marcar. El diario. Esa resistencia. Soporte aquí súper fuerte, súper importante, que es el que está tocando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar de todas formas cómo cerrar una operación aquí. En el mercado, positions, ok, voy ganando 1.48, simplemente lo que voy a hacer, no lo voy a dejar hasta el take profit, cancelo el take profit, aquí me dice que está cancelado el take profit, y simplemente lo que voy a hacer es cerrar por mercado, ok, voy a darle close by market, y listo, ok, ya está cerrada la operación, y listo, ok, para que quede grabado esa actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy bien, equipo. Espero que estas sesiones te hayan sido de alto valor. Déjenme pausar.